Llegó a Cuba en la década de los 60. Se estableció aquí en Holguín durante 5 años. La escultora mexicana Electa Arenal compartió con nuestros artistas y trabajó con ellos. Una historia para ser contada. De ahí el pretexto de hoy para dar esta mirada en el tiempo. ¿Cuál es la razón para que un artista se motive e investigue un tema y después lo lleve a la pequeña pantalla convertido en un docudrama? Teniendo en cuenta las complejidades de este género, veamos qué nos dicen los realizadores de este material que hoy presentamos. ¿Qué contarles de Electa? En aquellos tiempos dirigíamos el programa histórico Cuando salta la memoria, con la producción de Ángel Pupo y fundamentalmente la fotografía de Fran Batista. Y como todo proceso creativo, bueno, lleva un guión, pero más que un guión, a veces uno, al leerlo y sobre todo al grabarlo, ve cosas o surgen cosas que van más allá de lo que está escrito en un papel. En el propio proceso de grabación inicial fueron surgiendo elementos, historias, relatos que iban más allá de lo que estaba en el guión. Y así surgió como surgen esas cosas mágicas cuando se está en el proceso de creación artístico. Y nos dimos cuenta que más allá de si una obra estaba en Velasco, o en el Lenin, o en el Díaz Legrá, en el Policlínico, o en cualquier lugar de la zona norte-oriental de Cuba, más allá de esa pintura, había una persona, un artista, fuera de serie, no común, como bien dicen los entrevistados en el docudrama. Y hacia eso dirigimos entonces el trabajo posterior de investigación y más aún de recreación de aquella persona, de aquella artista que dejó una huella en esta ciudad y en el norte oriental de Cuba. Mucho tuvo que ver ya en la confesión final, la edición de Víctor Manuel, porque incluso muchas cosas que no estaban inicialmente previstas, dice, ¿por qué no recrean eso? Por ejemplo, el desnudo que hicimos con Ginette, excelente Ginette en el desnudo, y también en las demás actuaciones acá en La Periquera, en La Luz de Yara, y en otros puntos de la ciudad. Así que nos sentimos muy bien realizando este docudrama. Y mire, en cualquier lugar que usted se encuentre trabajando o de paseo quizás, trate de aprender de todo lo que está alrededor suyo. Y este fue un caso. Aprendí mucho de Electa, de esta pintora, escultora mexicana. Aprendí mucho en el programa Cuando salta la memoria, conocí más de historia y también conocí de los compañeros que me rodeaban, de Isabel Reinaldo, que en aquel momento era la asesora del programa, muy acuciosa, muy investigadora y sobre todo que va a los detalles de cada cosa para enriquecer el trabajo. Y cuando uno se percata de algo, pues ella dice, mira, fíjate en este asunto. Y en el caso de Electa, en el caso de Cuando salta la memoria, aprendimos mucho. Ahora hablamos de Electa, pero hablamos de la Anita y de otros puntos históricos de la ciudad que me enriquecieron personalmente, y también traté de llevar ese enriquecimiento a la pantalla de Telecristal. Electa Arenal Huerta, desde su nacimiento en la Ciudad de México el 16 de mayo de 1935, se vio inmersa en el mundo del arte y especialmente en el de la pintura mural. Hija de la grabadora y pintora Elena Arenal y sobrina de David Alfaro Siqueiros, su vida estuvo marcada por la plástica.
Cursó la Escuela de Pintura y Escultura de la Secretaría de Instrucción Pública y la Escuela Superior de San Carlos de la Universidad Nacional Autónoma. Trabajó con su madre primero y con el gran muralista Diego Rivera después. En diciembre de 1960 llega Electa Arenal a Cuba y se establece con su familia en Holguín. Bueno, a mí me pareció bien la idea, digo, bueno, la cosa es remontarse a aquel tiempo, descubrir toda su obra, estudiar la época, incluso vestuario y todo esto. Bueno, me pareció interesante y pusimos manos a la obra. Y gracias a toda la investigación que había hecho Armando y lo que empezamos a descubrir de otras obras del artista, conversamos con Coviella, un artista plástico, con Lauro, con Jorge Hidalgo, el pintor, con Sei, que fue muy cercano a este artista cuando estuvo aquí en Holguín. Y nos dimos la tarea de ir descubriendo la obra que estaba muy diseminada aquí en Holguín. Allí en la Periquera nos impresionó, aún impresiona el gran mural con todos sus colores y su belleza que existe en la Periquera, y algunos bocetos que estaban diseminados por allí. Y también fuimos al hospital Vladimir Ilich Lenin, en el comedor, que hay una decoración muy bonita allí, más las jardineras de mármol. Así fuimos descubriendo poco a poco. Nos hablaron de la calle Cuba, que unas palomas que había en los edificios, que aún estaban, ya hoy están un poco deterioradas, quizás por el no conocimiento del artista plástica y del significado de esta obra, ¿no? Han perdido un poco de su belleza, pero aún existen las palomas en los edificios de la calle Cuba. Lejos estaba su obra también, allá por Calito, esto lo van a borrar seguro, ¿no? Sí, en Puerto Padre, en el hospital pediátrico, un gran mural un canto a la revolución se llama, y en un círculo infantil, otra pequeña obra escultórica, que Átomos. En Velasco descubrimos nos dimos la tarea de investigar y buscar, y ahí estaba la obra, que aún existe todavía seguro, no hemos ido más por este lugar. Y así fuimos conformando y buscando su obra en todas partes, ¿no? Y dimos con gran parte de ella y con la gente que estuvieron cerca. Interesante y bonito fue también el trabajo que se hizo con la actriz Ginette, que yo decía, bueno, vamos a ver cómo era ella. Le preguntábamos a Sei, conversábamos con ellos, había el temperamento de esta pintora, ¿no? Porque era muy extrovertida la muchacha, nos decían, y muy imponente luego, muy exigente con sus alumnos, que fueron alumnos de ella, Sei, Jorge Hidalgo y otros más, ¿no? Y buscaban, ¿quién se le parece? No sé, creo que fue Fran Batista, el magnífico camarógrafo que nos acompañó. Ya verán en el documental la belleza de esta fotografía que logró Fran captar y llevarnos al tiempo, 1960 o 60 y pico, con esta obra, ¿no? Creo que fue Fran que nos propuso que existía alguien que podía ser el personaje porque se le parecía bastante, que era Ginette, una actriz de radio. Y bueno, localizamos a Ginette y estuve de acuerdo en hacerlo. Creo que lo representó magníficamente bien. Y luego fue ella buscar los lugares parecidos a donde trabajó Electa. Nos dimos esta tarea, y Jorge buscando la parte creadora. Fuimos buscando los lugares y donde se trabajaba la plástica, y bueno, hicimos de Ginette Electa, que ya se verán en el documental, y creo que lo logramos bastante. ¿Qué recuerdo tengo de Electa? Yo no tengo recuerdo de Electa. O sea, yo lo que tengo es la convicción, la sensación de que yo conocía un mito, que yo conocí una leyenda, que yo conocí un ser humano excepcional,
no voy a decir que un genio, pero sí un ser humano distinto. De manera muy especial, recuerdo las palomas. El taller donde se estaban haciendo los antepechos de los balcones que están ahí, bueno, todos conocen las palomas famosas de piedra, y ella me invita y me dijo, dibuja una paloma. Yo me agaché y empecé a dibujar la paloma. No, vuelve a hacerlo. Vuelve a hacerlo. No sirve. ¿Por qué no sirve? La es una paloma perfecta. Dice, por eso, porque es perfecta. Esa paloma no vuela. Entonces hizo una ella. Me dice, esta vuela. Y entonces yo hice, era, digamos, la síntesis de una paloma como las que están ahí. Ella tenía toda la razón. Esas palomas todavía están volando en los antepechos de esos edificios. Esa era ella. Ella me enseñó los barros, cómo se preparaba la masa, las terracotas, y siempre decía lo mismo, haz. Puedes tener un modelo, pero decía, haz un rostro. Y yo no sé cuántos rostros yo hice, no tengo idea, pero me indignaba cada vez que yo terminaba un rostro que para mí era fuerte, expresivo, auténtico, bueno, y ella llegaba, pasaba y le hacía así con la mano, ¡plap!, al barro, me lo desbarataba. Eso no sirve. Electa Arenal Huerta, desde su nacimiento en la Ciudad de México el 16 de mayo de 1935, se vio inmersa en el mundo del arte y especialmente en el de la pintura mural. Hija de la grabadora y pintora Elena Arenal y sobrina de David Alfaro Siqueiros, su vida estuvo marcada por la plástica. Cursó la Escuela de Pintura y Escultura de la Secretaría de Instrucción Pública y la Escuela Superior de San Carlos de la Universidad Nacional Autónoma. Trabajó con su madre primero y con el gran muralista Diego Rivera después. En diciembre de 1960 llega Electa Arenal a Cuba y se establece con su familia en Holguín. Está aquí 5 años, llegó el 15 de diciembre de 1960 y se va en el 65. En todo ese lapso de tiempo, además de hacer toda esa escultura, ella ha creado el taller de artesanía, creó el taller de escultura, nucleó a un grupo de escultores como Canelle, como Argelio Coviella. En Holguín, Puerto Padre, Velasco y en toda la zona norte oriental de Cuba, Electa dejó la impronta de su arte y magisterio. Gilberto González Seik llegó a ser su amigo íntimo luego de un encontronazo inicial cuando ella rehusara la publicación de una entrevista. Ella llega y me pasa la mano por la cabeza, ¿no? Y me dice, yo tendría entonces 16, 17 años, y me invita a que vaya a su casa, ¿no? Y voy a su casa, yo no quería ir, ¿no? Pedro entonces me llama aparte, me dice, sí, ve con ella, porque tal vez pueda sacar para un trabajo más amplio. Y voy a su casa, y cuando llegamos allí a la casa, ella empezó a leerme poemas. Quizás sabía que yo comenzaba a escribir poesía por entonces, ¿no? Y empieza a leerme poemas, y a partir de ahí comienza una amistad, ¿no? Inmediatamente, a las 2 o 3 semanas, ella decide y habla con los compañeros del periódico para que me liberaran y yo trabajara con ella en el mural. Yo tenía inclinación por las artes plásticas y decidí trabajar con ella, ¿no? Y el objetivo fundamental era que quería que yo le sirviera de modelo, ¿no? Y bueno, yo le posaba a Electa ahí para algunas imágenes del mural y le ayudaba a preparar los pigmentos, ¿no? Y estuve muy cerca con ella, trabajábamos hasta la 1, las 2, las 3 de la mañana. La pintura mural en La Periquera abarca 36 metros cuadrados y representa momentos importantes en la lucha revolucionaria del pueblo cubano. El mismo edificio, hoy Museo de Historia, conserva un autorretrato, la obra guerrillera Nancy Alvarado, varios cuadros, bocetos y dibujos.
Canto a la Revolución en el Hospital Pediátrico de Puerto Padre constituye el mural escultórico más grande de Cuba. 6 figuras ciclópeas en alto de relieve, en hormigón armado, simbolizan la historia de la revolución. La propia ciudad atesora el bajo relieve Niños y Átomos en el Círculo Infantil Antonio Barrera, mientras en la Policlínica de Velasco aparece Maternidad como parte de su legado. En una época en que el artista se suponía fuera otra cosa, aquel ser profundamente culto, y cuando digo culto digo no solamente en el campo de la plástica o del arte y la cultura artística, sino culta en general. Era un estudioso de la filosofía, del pensamiento político. Él lo defendía con mucha fuerza. Y además yo no sé si se conoce que el salario que ganaba Electa Arenal, ella tenía plaza de jardinera en el Micons. Ese era su salario, eran como 90 pesos, menos quizás. Eso es lo que ella cobraba. Ella no cobraba nada más. O sea, ella no comercializaba, como diríamos hoy. Usaba pantalones, cuando aquí las mujeres entonces no usaban pantalones, no usaba sostén, andaba siempre con un pullover, y era realmente un escándalo. Las mujeres la miraban mal a Electa. Es una mujer que además tiene, por su misma formación, por ser una artista, una mujer que además vivió muchos años en Europa, tenía otro concepto de las cosas, ¿no? Por ejemplo, yo iba, en una ocasión yo voy a la caña con ella, a una jornada voluntaria, un domingo, y era casi madrugada, ya para el camión, con aquello lleno de macheteros, imagínense, y se quitó la ropa. Cuando ella sube al camión, tuvimos una discusión y entonces además yo estaba rojo, porque bueno, como sabían que yo era el ayudante de ella, que andaba con ella, éramos 2 personas que veníamos, y a mí eso me molestó, ¿no? Y entonces ella me decía que yo era un puritano, que no sé qué, que cosa más normal, que una mujer se bañara. Pero es que en este país las costumbres, no, eso no es así. Ella no era una mujer hermosa en el sentido griego de la palabra o incluso criollo de la palabra. No era fondillúa, era más bien, como decimos los cubanos, un poco planchada. Su rostro no era bonito porque tenía la boca de labios gruesos. Sus ojos se encandilaban. Pero había una belleza increíble, física, digo yo, porque era como una iluminada. O sea, era una mujer atractiva a pesar de estos cánones, una mujer de una belleza tremenda. La vi discutir mucho con funcionarios, dirigentes, de una manera, de una valentía argumentada, porque ella, vamos a decirlo así, tenía mucha moral en el sentido de que ella no cobraba, ella estaba aquí, su pensamiento, ella estaba aquí por revolucionaria. Y además tenía una profunda concepción política. Hay que tener en cuenta que ella era militante del Partido Comunista Mexicano. Cuando ella muere, yo vi la foto sobre el féretro de ella, está ni la bandera mexicana, está la bandera de la hoy y el martillo, ¿no? Y su familia, su padre era troquista, ¿no? Y ella tenía una formación, evidentemente, ella se va para la Unión Soviética por eso. Tendría ella 2 o 3 años, y es que su padre participa en un atentado contra el primer atentado que se hace contra Trotsky, en el que está vinculado Siqueiro y el padre de ella, ¿no? Y tienen que irse para la Unión Soviética. El padre se queda en México en la clandestinidad y ella se va con su mamá y su otra hermana, con Sandra, y pasan toda la Segunda Guerra Mundial allá en Tashkent. Este mural en el comedor del Hospital Vladimir Ilich Lenin es de la autoría de Electa. No era muy bien vista por la Academia de Artes Plásticas entonces, ¿no? Porque, y además estoy convencido, y así lo
lo demostré, me lo dijeron algunos estudiantes de aquella época, los profesores no querían que los estudiantes se vincularan con ella, porque le metía ideas extrañas en la cabeza. Una mujer, una tremenda formación. Todavía estaba la gente aquí con la cosa académica, el paisajito. El reconocido Argelio Cobiellas tuvo sus comienzos en el primer lustro de la década del 60 y entre las muchas obras en las que colaboró figura igualmente el relieve Infancia en la Policlínica Manuel Díaz Legrá, así como la escultura Las Pascuas Sangrientas, hoy en predios de la Plaza de la Revolución, Mayor General Calixto García Íñiguez. Cuando Electa vino aquí no había ni siquiera una escuela de arte todavía. Aquí estaba en cierne, toda esa parte de la cultura, sobre todo la escultura, que es más difícil que la pintura. La pintura tú haces en tu casa facilito con un caballetico, pero la escultura ya requiere otro tipo de recursos, ¿no? Y es mucho más difícil. Aquí prácticamente no había escultores, estaba Canelli que hacía esas esculturas, pero trabajaba. Precisamente como carpintero en mi campo no tenía precisamente posibilidad de trabajar la escultura aquí, ¿no? Se puede decir que el trabajo de Electa en Holguín fue el inicio de la escultura en esta provincia. Y las obras que hizo son obras que todavía están vigentes, ¿no? El tiempo para ella era mucho, siempre estaba trabajando mucho, era muy trabajadora. Recuerdo que ella, por ejemplo, yo la vi cruzar un día, yo venía allá para mi casa al mediodía y la vi cruzar calle Fresia abajo con una carretilla con 2 sacos de cemento. Cosa que en aquella época para una mujer era bastante difícil, ¿no? Ella con su fuerza, sí, tenía bastante energía. Pues sí recuerdo que era una muy fumaba mucho, era muy fumadora, pero era de buenos sentimientos. Ella era de buenos sentimientos y le gustaba enseñar. Escribía poesía, ¿no? Y yo diría excelente poesía, ¿no? Yo tuve la suerte de, sobre todo lo que está en el libro de ella, casi todos los poemas yo los entregué, que yo lo tenía, los conservaba, los poemas de Electa, y ella leía en voz alta, llegaba por ejemplo ahí a la periquera, y yo iba entrando y de momento sentí una voz y la gente asombrada, y ella en el patio de la periquera declamando sus poemas, ¿no? Así se improvisaba, se ponía un cajón y se encaramaba arriba del cajón y leía los poemas. Eso lo hizo aquí en una tienda en la Luz de Yara. Una mañana que voy con ella y de momento yo pienso que va a buscar algo, comprar algo, ¿no? Y siento a la gente entrando, un murmullo, y era Electa que estaba, voz y cuello, ¿no? Así declamando los textos de ella. Yo me hice venganza con ella, porque ella empezó a modelar un rostro que era una mezcla de azteca, de indio azteca con máscara ritual azteca, y ya casi lo tenía terminado. Era realmente hermoso, pero yo se lo rompí. O sea, yo fui donde estaba ella y le dejé caer la mano y digo, eso no sirve. Y le comenté, y me dice, oye, ¿por qué no sirve? Digo, porque no es una persona, no tiene alma. Dice, yo todavía no le he puesto el alma. Realmente ella nos dejó una huella importante, ¿no? Por la concepción esta del artista, del vínculo con la realidad, y sobre todo en medio de un academismo que había aquí en Holguín, es la persona que rompe con todo aquello. Las primeras cosas que yo veo de las vanguardias se lo debo en buena medida a Electa Arenal. Se va de Cuba, sigue trabajando en México, se sabe que trabaja con David Alfaro Siqueiros allí en México, que en ocasiones desaparece porque está haciendo también otras obras. Se conoce que hizo, por ejemplo, una obra que se llama Los Remeros, con ese mismo carácter del muralismo mexicano, con ese carácter popular que tenía el muralismo, carácter social que tenía el muralismo, y estando trabajando en el año 1969 en el Poliforum Siqueiros. Ella está trabajando en un andamio de 13 metros de altura y accidentalmente se cae y muere a los 34 años de edad. Yo no sé dónde está Electa, en alguna parte debe estar. No sé si estará en el panteón de los comunistas, si estará al lado de Olof y del Esbao de Cristo, o en un paraíso distinto, o a lo mejor no, en un infierno jacarandoso, pero sé que está.
y a mí me va a acompañar siempre. Así fue el proceso creativo de este docudrama que hoy les presentamos. Otra realización de la televisión holguinera que bien vale la pena disfrutar. Los dejamos entonces con Electa y nos vemos la próxima semana.